Seguramente llegaste a este episodio para saber a dónde puedes llegar gestionando tu tiempo, tu talento y tus medios para tener éxito en el mundo independiente. Hoy quiero decirte que pensar como una empresa va mucho más allá del sueño de querer ser tu propio jefe, va más allá de querer ser dueño de tu tiempo, porque incluso muchas veces no lo es. Podría decir que pensar como una empresa es formalizar tu actividad, tu gestión y darle a tu profesión el lugar que se merece. Pero también es algo que requiere visión, creatividad, investigación, intuición y atrevimiento. Esto es Work Talks. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Raúl Buitrón, soy arquitecto y dirijo una oficina que se llama Bioma, Raúl Buitrón Arquitectura, donde hacemos proyectos de arquitectura y de consultoría en eficiencia energética, es decir, para hacer edificios que sean sustentables. Eso nos ha permitido hacer proyectos en México, España, Colombia, China, India, entre otros. Entre los proyectos que destacan, podría platicarles de las oficinas corporativas de Ogilvy & Mather, que es una agencia de publicidad que se encuentra en la Ciudad de México, o mejor dicho, es la oficina en México. Eso lo hicimos asociados con Serrano Monjaraz. Hicimos otro proyecto de gran escala, un proyecto de carácter urbano, que es Irecua, Parque de las Familias en Irapuato, proyecto muy interesante, ganador de muchos premios nacionales e internacionales. Y también desarrollamos el proyecto de la envolvente arquitectónica del primer rascacielos, la primera oficina en México y del continente, sin un sistema de aire acondicionado central. También puede decirse que es el primer edificio que tiene esa tecnología en el mundo. Lo hicimos asociados con otra oficina de arquitectura que se llama Reival, a cargo de José Reigadas, de Marco Reigadas y de Toño Gallardo. Y por último, también hicimos el prototipo de una vivienda mínima, autosustentable de alta tecnología para la Ciudad de México, el Estado de México, proyecto que pudimos presentar en la ciudad y también en España. Muchas gracias y es un honor estar con ustedes. Raúl Buitrón, muchas gracias por estar aquí en Work Talks. Bienvenido. Quiero que empecemos, Raúl, y que me cuentes en qué momento adquiriste la visión de que tú podrías autoemplearte y podrías operar, como tu propia empresa. Mira, esa siempre es una pregunta que se renueva todos los días, que no solamente es tener esa inquietud, sino que es dar el paso hacia adelante y cuando lo haces, mantenerlo continuo. Esta continuidad nos habla de esta forma de renovarse continuamente y haciéndose las preguntas correctas para que una oficina no solamente tenga la iniciativa para nacer, sino también la fuerza para continuar. Esto fue hace muchos años, pero siempre me ha parecido muy interesante el vaciar en cualquier conversación, pues toda esta dosis anecdótica que la vuelve absolutamente real, porque Claro. Finalmente es la vida de cada quien. Cuando yo estaba en la universidad, pues obviamente de influencias de tus profesores y de la gente también que va de visita. Me refiero a otros autores, otros arquitectos que llegaban a presentar como grandes conferenciantes, como grandes ponentes, lo que habían hecho hasta ese momento, tanto nacionales como internacionales. Y obviamente empieza a atraparte esto, te atrapa y por supuesto que se empieza a construir una intención aspiracional de querer desarrollar algo que tenga una dirección absolutamente personal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la forma en la que tú vas dirigiendo una idea puede venir creándose cada vez de una forma más auténtica en la que seas tú pensando en construir tus propias ideas. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente cuando tú trabajas para una empresa, para otra oficina, otro despacho, un estudio, como quieran llamarle, pues obviamente tú estás aprendiendo el formato, el proceso de trabajo y entendiendo también cómo se comporta el mercado, por lo menos en el nicho en el que te encuentras en ese momento. Pero en realidad tú estás trabajando para otras personas, tú estás trabajando para construir los sueños de otra persona. Entonces aquí es cuando tú empiezas a motivarte, a influenciarte de otros, pero sobre todo para poder construir tus propios sueños. Digamos que tú desde la universidad ya tenías esa visión adquirida al momento de ver
tanta gente que hacía tantas cosas y ese fue tu propósito. Sin duda. Sobre todo aquellos que empezaron a platicar esta iniciativa o estas ideas que empezaron siendo un simple croquis en algunas ocasiones. Pero de ahí viene también una gran incógnita. Entender cuáles son los hilos detrás de las marionetas. Y lo digo en ese sentido curado, para entender qué es lo que representa ese guión, que nada más vemos nosotros la película terminada y no sabemos todo lo que está detrás. Claro. Entonces, en ese sentido, se vuelve una pregunta verdaderamente apasionante, es fascinante el trabajar para saber qué es lo que hay detrás. Para algunos puede ser más sencillo cuando probablemente la vida te permite continuar la empresa familiar, Claro. o un negocio que te herede alguien cercano. No era mi caso. Entonces, no tengo algún familiar arquitecto. Había que preguntar, salir, saber, entender, además de estudiar. Claro. La parte académica o lo académico es fundamental. Sin embargo, lo que hay realmente en estos hilos, curiosamente, lo aprendes fuera de la universidad. Finalmente, era con absoluta humildad sentarme y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito aprender para poder transformar ese dibujito? Y lo digo no en diminutivo porque carezca de importancia, sino por dotarle de ese cariño entrañable que tiene para mí esa historia cuando hablo de la propia. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer para transformarlo? Como te digo, utilizando esta palabra de la humildad, de decir, sé absolutamente nada. Entonces yo quise aprender, pero aprender con personas que representaban en ese momento y lo siguen haciendo un gran reto, que son un águila que inspira. Entonces en alguna ocasión alguien me dijo que el que anda con las águilas aprende a volar. Y decidí acercarme a grandes arquitectos de aquel momento, no solamente para aprender de su inspiración, aprender de su obra, de su proceso de diseño, aprender de su arquitectura, sino también aprender cómo lograron y cómo llevan a cabo la estructuración de sus oficinas. Obviamente, cuando terminé la universidad, bueno, cualquiera tiene el sueño de abrir su oficina. Claro. Propia y decir, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y en mi caso, pues me parecía que no contaba con el conocimiento como para tomar esa decisión, tampoco los recursos. Entonces, el camino más lógico era precisamente acercarme a ellos trabajando. Empecé a tocar muchísimas puertas, pero debo reconocer que desde que estaba estudiando, desde tercer semestre, quise empezar a trabajar para aprender todos los pasos, aprender todos los procesos, y fue muy interesante. Finalmente, yo pensando que en una oficina a lo mejor estaría un par de meses, pues no, lo único que ponía una pausa era cuando venían las entregas en la universidad. En el ámbito de la arquitectura les llamamos las entregas cuando venían la entrega de un proyecto, académicamente hablando, de un proyecto que nos dejaban de tarea. Entonces, normalmente en esta carrera tienes que dedicarle mañanas, tardes, noches, madrugadas. Es verdaderamente complejo y con unos horarios a veces poco ortodoxos. Claro. Para los estudiantes de arquitectura. Sí, poco amigables, ¿no? Porque como ahora piden experiencia de 10 años y que tengas una edad de 25, ¿no? Casi. Exactamente, pero también lo entiendes. Finalmente, yo quería también aprender desde antes de terminar la carrera. Y así fue. Yo no tenía idea absolutamente de nada, ni de representación gráfica, ni de hacer una maqueta, ni de hacer una perspectiva. Ahora se hace todo en computadora, pero en ese momento había un trabajo manual también encantador y muy profundo. Y también cuando entras a un despacho de este tipo, pues te enseñan desde lo más elemental, desde doblar planos hasta dibujar a lápiz, dibujar con tinta, con diferentes tipos de planos. Obviamente también es empezarte a parar en los escenarios, y no lo digo como si fuéramos artistas, no se malinterprete. Sí. Pararte en los diferentes lugares frente a un cliente que puede ser una persona, un matrimonio o un grupo de inversión.
con todo un grupo de administración para 20, 25 personas. Claro. Entonces, cuando tú vas representando al despacho donde trabajas, que llegas con maquetas, con planos y estás atrás en este caso, del representante o del director de esa oficina y ves cómo se desenvuelve, cómo vende las ideas, cómo con un gran ímpetu, con un espíritu prácticamente negociador y al mismo tiempo enamorado de su trabajo, logra trascender y logra convencer para que esto de pronto se convierta en un cuando empezamos. Entonces, este proceso para mí fue fundamental. Reconozco que me hubiera gustado haberlo hecho antes, poderlo haber resumido, pero las cosas también tienen un periodo, por lo menos para cada persona, por lo menos para mí. Entonces, yo tardé aproximadamente 10 años desde que terminé yo la carrera a que abrí mi oficina de arquitectura. ¿Cómo fue tu acercamiento con los demás arquitectos cuando me estabas ahorita contando de que tú querías aprender y querías estar con grandes arquitectos para aprender de los grandes, ¿no? ¿Cuál fue ese acercamiento? ¿Cómo te sentías en ese momento? No sé si hubo miedo, si hubo así como un chin, pues a ver qué me dicen. ¿Cuál fue ese sentimiento en el momento de acercarte? Bueno, en principio lo que había era un gran sueño, eran los sueños. Pero del sueño, el pórtico de acceso, lo que sigue es la ignorancia, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y afortunadamente la ignorancia es atrevida, ¿no? Entonces te empiezas a atrever desconociendo por completo qué es lo que va a seguir. Es cierto. Dentro de este proceso, cuando ya te atreves, dices, bueno, no conozco a nadie, además. O sea, no había un solo familiar, un amigo cercano que tuviera un despacho, una constructora, nada. Que siquiera te pudiera orientar, ¿no? Nada, ni nadie. En mi familia, pues sus profesiones no tienen nada que ver con eso. Seguramente muchas personas de las que ahora nos estén escuchando podrán sentirse identificadas. No tenía ninguna relación. Entonces, bueno, pues tienes que echar mano de lo que tienes, empezando por tus sueños, pero de lo que tienes. ¿Y qué era lo que tenía? Pues la universidad. Pero además yo estudié en una universidad pública. Entonces, a mí ya me tocó tiempos diferentes, como le pudieron haber tocado a mis profesores, en el que, pues por lo que ellos me contaban o nos contaban, y particularmente también que gozo de la amistad de muchos arquitectos que son de generaciones mucho más anteriores a la mía, en el que platicaban de los profesores que les daban clase, que eran auténticas leyendas de la arquitectura, ¿no? Gente que no solamente estaba ejerciendo, sino que gozaba de un gran éxito mediático. Eran reconocidos en todo México y algunos de ellos a nivel internacional. Cuando yo estaba en la universidad, tuve profesores muy talentosos, con un gran oficio, pero los que eran más populares ya no daban clase. Se dedicaban a sus oficinas, tenían poco acercamiento, por lo menos donde yo estudiaba, tenían poco acercamiento con la docencia, entonces tú tenías que ir a buscarlos. Pero si tú no los conoces, no tienes una amistad allá adentro que te pueda facilitar el tener alguna cita, pues las cosas empezaban a complicar. No crean que eso es algo de ahorita, ¿no? A mí me pasó hace 25 años o hace 20 años, ¿no? Entonces, el primer paso fue cuando uno de ellos fue a dar una conferencia en la universidad. Yo me quedé muy impresionado de lo que presentaba y la forma en la que lo presentaba. Un hombre muy atrevido. Para algunos podría trastocarla hasta la locura por la forma en la que se aventaba a hacer estas conceptualizaciones arquitectónicas y que además muchas de ellas están construidas en proyectos de mediana y gran escala. Entonces dio su conferencia y al final ocurrió algo que fue la clave. Él se levantó del escritorio al frente del escenario donde estaba dando su conferencia, se levantó para darle un abrazo muy cariñoso, muy efusivo a una profesora que estaba también en los primeros lugares. Entonces, en ese momento entendí y él algo aclaró, que estudiaron juntos, que era una persona muy querida para él, y coincidió que afortunadamente esa maestra o esa arquitecta era mi maestra. Wow. En ese semestre. Entonces,
de inmediato aparece esta leyenda en este banner mental que dice: de aquí soy. Claro, sí. Era por lo menos la primera o la 21ª, válgase la expresión, la 21ª gran oportunidad de acercarme a alguien que me pudiera ayudar a acercarme a otra persona con ese perfil que yo aspiraba. Sí, es cuando ves ya como una oportunidad de materializar lo que habías soñado, ¿no? Por así decirlo, o de lo que habías mentalizado o lo que pensabas. Exacto, y en realidad, pues ni siquiera materializado, pero por lo menos dices, se prende un pequeñísimo, sí, por no decir un miserable foco en la esquina del salón o del auditorio donde estaba dando la conferencia, pero era un foquito, ya no era todo negro. Entonces era un foco, y por supuesto que un día después o un par de días después fui a buscar a la maestra. Entonces le empecé a explicar lo que había pasado, lo que yo quería hacer, empezando con un comentario que le dije: maestra, me he dedicado mucho a leer biografías de grandes arquitectos, y algo que me parece fundamental es que si uno quiere ser grande, tienes que aprender con los grandes. Maestra, ayúdeme a conectarme con uno de ellos. Me dijo, ¿y qué puedo hacer por ti? Recomiéndeme, por favor, con el arquitecto Juan José. Nuestras redes sociales están abiertas. Encuéntranos como @worktxs. Entonces me dijo, claro, háblame mañana y te digo, déjame llamarle para ver si te puedo dar una cita. Bueno, yo no sé si me vio cara de terror o cara de ilusión, pero por lo menos algo motivé en un principio. Por supuesto que la fui a buscar al otro día, le llamé, muy amablemente me dio su teléfono para poder estar en contacto, porque además los profesores nunca te dan sus teléfonos por razones naturales, por razones obvias, para que no estés todo el tiempo encima de ellos para cualquier cuestión académica. Pero aquí era una situación especial. Le llamé y me dijo, no, Raúl, llame mañana, no he podido llamarle. Ya le llamaba, no, Raúl, no pude, pero márcame mañana. Y al otro día, no, Raúl, mira, ahorita estoy ocupada, márcame mañana. Y resulta que así estuve 3 meses más o menos. Hasta que de pronto llegó y me dijo, Raúl, ya me tienes harta, dame 5 minutos y ahorita te lo consigo, pero te voy a pedir un gran favor. Una vez que te consigue ahorita la cita, no me vuelvas a marcar. Y bueno, le marqué a los 5 minutos y me dijo, Raúl, acabo de hablar con él, aquí está su teléfono, márcale ahorita. Y acuérdate de nuestro acuerdo. Digo, por supuesto, maestra, muchas gracias. Y le marqué y me contestó él personalmente, un hombre de un acento duro, cortante, y me presenté muy rápido vía telefónica diciéndole de parte de quién le llamaba, y solamente me dijo, te veo mañana a las 7:30 en la oficina, esta es la dirección, anótala, y que me cuelga. Ok. Me acuerdo que hablé de la recámara de mis papás, empecé a dar de brincos, y al tercer o cuarto dije, chispas, no le pregunté si a las 7:30 de la mañana o de la noche. Y si le vuelvo a marcar, como lo noté, dije, no, este señor capaz que me cancela nada más por inseguro. Dije, me voy a arriesgar. Difícilmente un despacho empieza a las 7:30 de la mañana. Iré a las 7:30 de la noche. Y así lo hice. Una oficina muy interesante en la Colonia Condesa. Y obviamente llego y voy a la entrevista. Fue muy interesante la forma que me recibieron, lo que vi, lo que pasó, fue muy impresionante. Y para no hacer más larga la historia, recibo mi primera oportunidad para entrar a trabajar con él. Me aceptó y me dijo, empiezas el lunes. Ni siquiera le pregunté si me iba a pagar o no. Eso era lo menos importante, yo quería aprender. Y así me presenté el lunes y ahí fue cuando experimenté lo que me preguntaste al principio, si me dio miedo. Ahí entendí no lo que era la palabra miedo, entendí lo que significaba el auténtico terror. Sí. Ya me empezaron a temblar las piernas porque dije, ten cuidado con lo que sueñas, ¿eh? Entonces voy a buscarlo o entro a trabajar, pero pues resulta que pues yo no tenía experiencia, estaba yo en tercer semestre en la universidad, no me miento, perdón, estaba yo en sexto semestre de la universidad. Y empecé a trabajar, empecé a aprender, me temblaban las piernas todos los días. ¿Cuál fue tu reto más grande?
estando ahí con él? Pues en principio era poder ser útil, porque también identificas que sabes nada. Entonces Claro. vas con la mejor intención y absolutamente dispuesto a aprender. Pero obviamente en ese proceso también te equivocas. Entonces el reto era hacer el ridículo lo menos posible, estar dispuesto a trabajar y que ellos contaran con mi apoyo para hacer ese ejercicio. Así fue. Y obviamente yo creo que una de las cosas que más me gustaron fue un concurso que se presentó en en el Camino Real para hacer pues un rascacielos a Paseo de la Reforma. Y me acuerdo que fueron invitados más de 10 despachos, los mejores despachos de México en ese momento, los más populares, y estaban en uno de los salones todas las mesas con todos los representantes de los despachos, digamos que el representante con su equipo, y estaba pues, con una especie de mantel tapando las maquetas y los planos, especialmente las maquetas de todas las propuestas. Pero podías ver a lo lejos que ahí estaba el arquitecto Teodoro González de León, veías a lo lejos al arquitecto Ricardo Legorreta, del otro lado el arquitecto Abraham Saludowski, del otro lado y así, Augusto H. Álvarez. Dije, Dios mío, están los grandes de los grandes. Con la crema innata, ¿no? La crema innata. Nosotros proyectábamos en volumen. Era hacer maquetas en el proceso de diseño. Entonces llevábamos 2 maquetas para explicar el edificio. Entonces el arquitecto estaba empezando a explicarlo y en este proceso agarra una de las maquetas y se le destrozan las manos. En medio de todo el consejo de administración de este banco, muy importante. Se le destrozan las manos probablemente porque se calentó de más, era una maqueta de acrílico, y se calentó la de acril, que era la sustancia con la que se pegaba cada superficie. Y bueno, dije, si ahorita nos voltea a ver, especialmente a mí, pues seguramente va a fulminarme. Lejos de eso, empezó a dar todo un discurso muy impresionante sobre lo que significaba el hacer un proyecto con miedo, el que el proyecto tiene que resistir, debe tener esa condición para mantenerse, como lo había presentado en una maqueta que se había destrozado. Y en eso saca la de atrás, Wow. porque llevábamos 2. Hizo parecer como si fuera todo parte de la presentación, ensalzando y dejando por encima la nueva maqueta. Y obviamente los cautivó la forma en la que lo hizo. Entonces ahí aprendí también esta forma de pararse, pase lo que pase, y al mismo tiempo con esas mismas herramientas, aun cuando la maqueta se te acaba de destrozar, que vendas tu mejor idea. Esa fue parte de las experiencias. No, pues qué aprendizaje, ¿no? Más grande o sea, el saber que a todos nos puede pasar, ¿no? Hasta, como dicen, ¿no? Hasta el cazador más experimentado se le va la liebre y en ese momento se rompe la maqueta y es cuando tú ves también la resiliencia, ¿no? Que hay que también ir trabajando y vaya, escuchándolo de ti, bueno, digo, bueno, qué padre haber estado y haber presenciado un momento así. Quisiera preguntarte, Raúl, ¿en qué momento das el paso a convertirte en tu propia empresa, en autoemplearte, en seguir digamos, tu ideal, ¿no? En cuestión de tu trabajo y tu quehacer arquitectónico? Bueno, obviamente algo que siempre es interesante es descubrir cuándo es el tiempo y al mismo tiempo valga el pleonasmo. Creo que las circunstancias también te van indicando que ya es momento. Más adelante, yo estaba trabajando ya en otro despacho, un despacho muy importante. Ya estaba yo titulado, incluso ya había tenido una maestría. Y para mí fue fundamental colaborar con ellos, un despacho en la Ciudad de México. Y me permitían hacer proyectos, participar en proyectos de gran escala y en concursos nacionales e internacionales. Entonces llegó el momento en el que dije, tengo 2 opciones, porque yo, a mi parecer, había trabajado con 2 de los despachos que en México son de los íconos en el manejo de la tecnología en la arquitectura. Para mí la palabra tecnología siempre ha sido muy seductora y que además tuve el placer de estudiar una maestría de arquitectura en tecnología. Entonces,
dije, después de varios años de trabajar ahí y con proyectos de tecnología avanzada, de arquitectura, dije, aquí tengo dos opciones. O me voy a trabajar a otro despacho del país o abro el mío. Naturalmente que eran tiempos especiales, además ya estaba yo casado. Para ese momento dices, eres el que sostiene a tu familia, ¿qué voy a hacer? No puedo dar pasos en falso. Y dije, bueno, afortunadamente ese despacho del que menciono siempre fue para mí muy generoso, conmigo fueron muy generosos. Pepe, su director, siempre me trató excelentemente bien, me trató como persona, como arquitecto, y además ellos confiaban en lo que yo aportaba. Para mí fue como haber hecho el doctorado con ellos. Entonces yo decido abrir mi oficina de arquitectura, manejando todo lo que yo había aprendido ahí y lo que me faltaba por aprender, pero ya con mis propios recursos. Experimenté otro tipo de terror, porque aquí ya no es el proceso de quiero aprender, no importa si no me pagan, porque eres soltero, porque vives con tus papás, pero aquí siempre dices quiero aprender, pero ahora también necesito ganar, porque vivo Exactamente. con una persona, tenemos que sacar adelante nuestra forma de vida, entonces ya se vuelve otro tipo de terror. No. Exactamente. ¿Qué te hubiera gustado, conforme a lo que tú te enfrentaste, a los obstáculos que lograste superar, ¿no? En ese aprendizaje de lo que tú me estabas comentando ahorita, ¿qué fue lo que te hubiera gustado haber sabido antes de tener tu oficina, tu despacho? Mira, no lo sé, es una buena pregunta, Mario, no lo sé, porque esto es como cuando decides casarte. Casarte también, sí, claro, lo que pasa es que si tú te esperas a casarte hasta tener todo, es decir, hasta ya tener la casa que tú deseabas, el coche que tú sueñas, pues a lo mejor te vas a casar cuando seas un viejo. O sea, entonces, la verdad no lo sé. Entonces, finalmente los tiempos son muy interesantes cuando decides querer entenderlos. Y lo dije bien, decides querer entenderlos, leerlos. Y yo dije, es el momento. Así lo leí. Claro, te sentiste listo, te sentías preparado. Me sentí listo. Obviamente me acerqué antes de esto a Ujú. algunas personas clave para saber qué opinaban, qué me decían. Primero le pregunté a un arquitecto que había sido mi maestro y que además le tengo un gran cariño, un gran recuerdo. Y me dijo, Raúl, solamente tomas esa decisión cuando tengas los pelos de la burra en la mano, no antes. Eso significaba no por el hecho de tener la ilusión de abrir una oficina, sino porque ya tenías un par de proyectos que te permitan lanzarte a hacer eso y que además que te dieran la ilusión para darle continuidad. Por otro lado, por supuesto, platiqué con mi esposa. También estaba preocupada porque finalmente, pues, dependíamos, como lo sigue siendo, uno del otro en nuestra vida. En ese momento teníamos poco tiempo de casados. Y por otro lado, también me acerqué a mis papás. Y yo creo que lo que me gustó más fue la voz de mi madre. Cuando le platiqué y estaba yo a lo mejor experimentando una gran sensibilidad con unas ganas de soltar el llanto porque no estás seguro de que estés haciendo lo correcto. Ujú. Y mi mamá me dijo dos palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo, tú aviéntate. Punto. Mi papá fue más conservador. Mi papá obviamente le dijo, sí, mira, es mejor, procura que las cosas estén mejor estructuradas, con una mentalidad mucho más racional. Mi mamá fue absolutamente intuitiva, pero con esa intuición desgarradoramente emotiva. Eso no lo puedo olvidar. Recuerdo que ya en ese momento lo decidí. Fui a hablar con mi jefe, el dueño del despacho, le expliqué las razones, lo entendió y me deseó muy buena suerte. Para ese tiempo pude construir muchas amistades, no solamente con mis compañeros de trabajo, con los directores del despacho, sino también con todos los proveedores, con contratistas. Ahí trabajé casi 9 años. Entonces,
me dijo uno de ellos, un señor que fue también fundamental, el señor Bolnes. Entonces me dijo, mira Raúl, te va a ir muy bien, yo te lo aseguro, va a ir muy bien, te va a ir muy bien. ¿Sabes por qué te va a ir muy bien? Le dije, no, esperando que me dijera algo que pudiera apuntalar aquellas palabras de mi madre, ¿no? Claro. Me dijo, te va a ir muy bien porque escogiste el peor momento para abrir tu oficina solo. Wow. ¿Qué tal? Te va a ir muy bien. Sí, es una psicología inversa, pero muy eficiente. Y en cuanto tú abres tu oficina, ¿te conviertes, digámoslo así, como una competencia para los despachos en los que tú habías trabajado? Yo no lo vi de esa manera, porque obviamente pues no eres ninguna competencia en ese momento. Y no digo que lo sea ahora. Lo que digo es que en ese momento no es en lo que menos piensas y ellos también, pues no, te ven como lo que es, que eres un joven arquitecto que apenas está empezando a trabajar por su cuenta, que está empezando, ¿no? Que quiere ser empresario, pero sobre todo quiere ser su oficina de arquitectura. Pero finalmente, nada más para cerrar esta idea del señor Bulles, que me dijo que es el peor momento para hacerlo, me dijo, Ujú. no te puedes dar el lujo de fallar, por eso es que te va a ver muy bien. No te puedes dar el lujo de fallar, no puedes fallar. Entonces, eso lo recordé también siempre. Obviamente, sabía lo que quería hacer, hacia dónde, y empecé a trabajar así. Afortunadamente, empecé a trabajar en tres cosas. Se cortó un poco. Quería preguntarte sobre lo que ahorita me estabas diciendo, si fue también parte tuya de intuición, ¿no? De sabes que va por acá. Bueno, la intuición no solamente es inevitable, porque todos la tenemos, sino que es necesaria. Y no existe ningún negocio, ninguno, quien te lo diga miente, que te aseguren que te va a ir bien. No hay ninguno. Que te digan, mira, si tú haces esto, yo te aseguro que vas a hacer esto. No, no hay ninguno. Es más, hasta cuando te ofrecen una franquicia, las franquicias también te dan hasta datos de porcentajes y qué posibilidades tienes de crecerlo de cierta forma, si hablamos de un negocio de esas características. Pero al final, con letras pequeñas, terminan diciendo que, bueno, tampoco es garantía de que se repitan los números como te lo están presentando. Entonces, Exacto. si tú quieres hacer algo, también debes de atender tu intuición. Obviamente esa intuición se ve alimentada, inspirada por lo que sabes, por lo que crees en ti y lo que has venido trabajando, lo que estás trabajando en ese momento. Pero sí me atrevo a decir que aunque suene a un juego de palabras demasiado masajeado, creer en tus sueños, creer en ti, es lo que prácticamente transforma el motor de movimiento, porque de pronto hay etapas muy complicadas. Aquí estamos hablando mucho de lo aspiracional, pero también hay etapas muy complicadas. Hay etapas en las que dices, híjole, ¿en qué momento tomé esta decisión? Híjole, este proyecto se detuvieron o parecía que se ponían de acuerdo algunos clientes donde Ujú. dejaban de pagar todos y pues tú tienes que seguir pagando pues tus responsabilidades, etcétera. Pero tienes que continuar apostando a esto Claro. de una forma inteligente, de una forma razonable y por supuesto creyendo en lo que va a ser la dirección de algo. Ha habido algunos proyectos o propuestas en los que los clientes me pudieron haber dicho, o incluso gente de la oficina, arquitecto, ¿está usted seguro? Sí, va verde. Y hagan caso, va verde. Y muchas veces me he equivocado, pero muchas veces no. Es parte del juego. Me contabas hace unos minutos, antes de que yo te preguntara lo de la intuición, que tú ya tenías unos pasos que estabas siguiendo. Unos pasos, sí. Lo que pasa es que en ese momento empiezas a imaginarte cómo quieres trabajar, qué tipo de servicios quieres ofrecer, cómo los quieres ofrecer. Obviamente aquí empiezas a juntar muchas palabras: la excelencia, la calidad, la atención a clientes, el manejo de la información eficiente, el proceso bajo una secuencia, como le llamo en la oficina, una secuencia proyectual precisa.
y el resultado. Entonces, ¿cuáles son esos pasos o cómo lo tengo que hacer? Entonces empiezas otra vez a juntar cuáles son los modelos que has visto que son exitosos, que funcionan de cierta manera y los tomas como referencia. Entonces empecé a identificar cuál era el modelo de trabajo de otras oficinas en el mundo, no nada más mexicanas, sino en el mundo. Y obviamente empecé también a relacionarme con otros arquitectos, otros colegas, también de otros países. Y entendí y aproveché un poco sobre estos procesos de trabajo de cada uno. Finalmente, lo que tú haces termina siendo un proceso único. No le estoy copiando a nadie. Es la manera de asimilar y entender, como aprenden o como les enseñan a los soldados ingleses. Primero es improvisar, perfeccionar y desarrollar. Entonces, con lo poco que tenías, tratas de improvisar. Con lo que empiezas a sumar, empiezas a perfeccionar. Y ya cuando tienes conocimiento y tienes más tiempo para entender cómo funciona y puedes inyectar algunos recursos, entonces ahora sí desarrollas. Eso fue lo que hice, fue lo que hicimos. Finalmente, tener una oficina que no solamente hiciera arquitectura, sino que también hiciera toda esta consultoría en manejo de tecnología y alta tecnología para hacer proyectos con un alto desempeño energético. Entonces empezamos a hacer cosas en diferentes estados de la República y también relacionándome con gente de otros países en congresos, en coloquios, en eventos internacionales, hasta que eso también sirvió de marco para empezar a hacer también proyectos de colaboración en otras partes del mundo. Pero finalmente, esto, qué bueno que esto no lo platicamos al principio, porque la gente podría empezar, bueno, pues no, fue todo un proceso larguísimo, un proceso muy largo, donde tienes que ir caminando en brechas nuevas. Claro. ¿Y tú consideras que las relaciones públicas ha sido también parte del éxito que has tenido en tus proyectos? Bueno, una vez le preguntaron a un arquitecto muy famoso estadounidense de nombre Frank Lloyd Wright. Él es autor de edificios emblemáticos en todo el mundo a nivel internacional, como es el Museo Guggenheim de Nueva York, entre otros. Y este hombre, un día le preguntaron, ya estando en el momentum de su carrera, en el clímax, le preguntaron qué se necesitaba para ser un arquitecto con ese prestigio como él. Y él dijo, se necesitan 3 cosas. 1, dominar tu técnica. En ese momento se refería al oficio, ¿no? Tener conocimiento técnico, claro, académico, etcétera. Tener toda la teoría. Sí, claro. La segunda era relaciones públicas. Fundamental. Podrá ser un arquitecto o un empresario o un profesionista que domine su técnica. Pero si no te acercas a la gente y empiezas a promoverte y que te conozcan, pues obviamente esos conocimientos se van a quedar prácticamente encapsulados en tu casa. Tienes que sacarlos. Y la tercera, que me pareció muy interesante, es saber hablar en público. Y en ese momento pude ligar lo que yo había aprendido con ese primer arquitecto que te mencionaba, cómo convertía una tragedia en algo exitoso, que sabía vender como nadie sus ideas. Saber hablar en público. Entonces, es ese trinomio que podemos agregar muchos. Por supuesto, el talento, por supuesto, el seguimiento, por supuesto, la atención a clientes, como lo acabo de decir hace un momento. Pero esas 3, coincido con Frank Lloyd Wright. Debes saber venderte, saber vender tus ideas, dominar tu técnica, pero al mismo tiempo saberlo explicar, lograr transmitir. Entonces, las 3 son igual de importantes. Pero sí, las relaciones públicas son necesarias y tienes que tocar muchas puertas para hacerlo. ¿Hubo algún proyecto que pensaras que significaba, en primera instancia, un reto para ti y en segunda, que te podría llevar a otro lugar, digamos, quizá conectarte con gente de otros países o adquirir mayor prestigio? Bueno, sí, siempre tienes una intención latente, por lo menos yo, una intención latente sobre lo que describes o lo que preguntas. Todo el tiempo estás preguntándote a dónde me llevará este proyecto, a dónde me puede llevar esta idea. Obviamente siempre con una intención de que pudiera trascender esa idea.
Y me parece interesante que le apuestas, por lo menos en mi caso, le apuestas a que exista esa trascendencia conceptual, esa trascendencia creativa o de inventiva por encima de la persona. Entonces, de pronto empiezo a tener cercanía con arquitectos de otras partes del mundo, con gente de otros lugares. Por supuesto que siempre me ha gustado el tener en mente las alianzas estratégicas, el trabajo colaborativo. Eso es algo muy importante. Ha habido proyectos aquí que han sido grandes retos para mí, retos en todos los sentidos. Uno de ellos fue un proyecto de gran escala, que fue un concurso a nivel nacional, donde yo recibí una invitación para poder participar. No era el despacho más popular entre los que estaban concursando, porque sé que invitaron a despachos de Guadalajara, Monterrey, León y la Ciudad de México, principalmente. Era para hacer un proyecto en espacio urbano, pero de gran escala. Hablamos de un proyecto de más de 130,000 metros cuadrados y que tuviera ciertas cualidades. Por ejemplo, que fuera un proyecto lo más sustentable posible. Pudiera recuperar lo que tenían inicialmente de área pública y para practicar deporte, pero ahora verlo de una forma mucho más incluyente y más eficiente, que garantizara a la gente el tener otros espacios de encuentro, no solamente para ejercitarse, sino también para la cultura, la educación, la contemplación, etcétera. Entonces, participo en el proyecto, como siempre lo he hecho, ¿no? La verdad es que no tuve ninguna algo que nos hubiera ayudado, favorecido, nada de esto. Fui como hijo de vecino, nadie nos conocía. En fútbol americano a veces se les dice que es como el caballo negro, ¿no? Y alguno que está compitiendo y que de pronto empieza a sorprender. Ese fue nuestro caso. Entonces presentamos un proyecto muy especial porque nos brincamos las trancas sobre lo que era el programa de necesidades. El programa es la lista de espacios que te pide el cliente que debe de tener su proyecto. Nosotros decidimos irnos más que eso, con el riesgo de que esto pudiera ser contraproducente, pero pensamos que era algo que era más bien una auténtica aportación y que era una utilidad práctica para los ciudadanos en esa entidad. Así lo hicimos, así presentamos el proyecto. Obviamente no tenía yo muchas ilusiones al principio, porque finalmente nos dimos cuenta que no solamente no conocíamos a nadie, sino que era pues en una ciudad distinta a la que yo crecí, no habíamos hecho nunca algo ahí. Ya mi oficina ya estaba más que formada y ya teníamos algo de recorrido de trabajo, pero finalmente nos estábamos enfrentando a algo diferente. Así fue cuando nos informaron que habíamos ganado. Recuerdo que se acerca pues un representante del cliente y me dice muchas felicidades. Y pues muchas gracias. Se voltea muy serio y me dijo, ¿qué no le da gusto? Digo, ¿no me da gusto qué? Pues que ganaron. Digo, es que pensé que me estaba felicitando por haber participado. y bueno, resulta que ya casi me da un zape, como decíamos en mi generación. Casi me da un zape para que yo entendiera que habíamos ganado. Y bueno, lo que seguía era hacer un recorrido en el terreno, en el lugar. Entonces, cuando llegué al terreno, llegamos a recorrerlo, pues solamente dije 3 palabras. Dije, en la madre. Ahí experimenté otro tipo de terror. Porque obviamente yo ya tenía experiencia con los despachos en los que había trabajado y proyectos que ya había yo desarrollado, claro, sí. Proyectos de gran escala vertical, pero horizontal de ese tipo exactamente, pues no. Sí lo había tenido trabajando para otros, pero ya para mi oficina, no. Que San Pedro bendito, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Pues obviamente sé que lo podíamos hacer y reunimos a la gente más cercana con las mejores capacidades para que se integrara en mi oficina y poderlo desarrollar. Ese proyecto ha ganado muchos premios, medallas de oro, etcétera, por lo que se logró. Está funcionando, es muy exitoso. Sobre todo, es algo increíble cuando vas
cuando caminas por ahí la gente no sabe que fuiste uno de los responsables en crear lo que están, de lo que ellos están disfrutando. Tú vas como cualquiera y ves cómo están corriendo los niños y la gente, van las familias en bicicleta y hay tumultos de pronto. Cuando lo inauguraron hubo más de 42,000 personas. Fue algo fantástico. ¿Podemos saber qué proyecto es? Es un proyecto que está en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, que le pusieron el Parque Irecua, el Parque de las Familias. Un proyecto muy interesante. Fue ese proyecto que nos gustó mucho. Después también tuve oportunidad de recibir la invitación de un despacho de Barcelona para participar con él en un proyecto. Y más adelante yo compartí esa, digamos que me gusta también tener este frontón creativo. Entonces yo lo invité después a que trabajáramos juntos en un proyecto aquí en la Ciudad de México. Entonces esas colaboraciones me encantan. Entonces es cuando empiezas ya a tener colaboraciones como le decía a este arquitecto catalán, le digo, estas juntas transatlánticas, ¿no? Uh-huh. Que las teníamos una vez por semana. Y bueno, en otra ocasión también recibo la invitación de otro despacho aquí en México para que pudiéramos trabajar con ellos. Tenía una colaboración, trabajar juntos en el diseño de una envolvente arquitectónica de un edificio de gran escala en la Ciudad de México. Y aquí la apuesta fue hacer un edificio que vi una gran oportunidad para hacer una torre que no dependiera de un sistema mecánico para ventilación, es decir, que no tuviera aire acondicionado, que no tuviera un sistema central de aire acondicionado por el diseño del envolvente. Era aplicar una tecnología nueva, una tecnología distinta, que principia en el diseño, pero que se consolida y se confirma por la ingeniería que se incluyó. Obviamente una ingeniería que se generó totalmente en México, que fue desarrollada, esta parte de tecnología en mi oficina, y que el diseño integral lo hicimos entre estas dos oficinas, y el edificio está operando, está funcionando y es el primero de su tipo en todo el país, y con este tipo de tecnología es de los primeros, no sé si sea el primero en el mundo, pero hasta donde sé sí, y funciona perfectamente bien. ¿Podemos igual saber qué proyecto es, qué edificio es? Es la torre de la Secretaría de Economía, que está aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. El proyecto, digamos que lo dirigió y quien me invitó a participar con ellos fue el despacho de Reival, con el arquitecto José Reigadas. También estuvo Marco Reigadas y Pepe Gallardo, discúlpame, Toño Gallardo, ya estoy cambiando el nombre, a Toño Gallardo, y nos invitan para trabajar juntos en ese edificio que es muy exitoso, también ha ganado muchos premios. Y bueno, también hemos hecho diferentes cosas, también a nivel de tecnología, de investigación, a nivel de trabajo, y desarrollando, porque lo importante no solamente es decir, ahí está mi trabajo. Ahorita que estamos hablando de la parte empresarial y cómo surge, pero también me parece muy interesante es cómo quieres que pueda trascender, como te decía, que trascienda el concepto, que trascienda el trabajo. Claro. Entonces, siempre he sido muy crítico, así como te digo de que la parte aspiracional, viendo a otros colegas cómo han desarrollado su trabajo en todo el mundo, también me preocupé de ver quiénes han sido algunos de ellos, quienes han tenido el valor, el interés y el tiempo para transformar lo que saben hacer en una filosofía, documentarla y publicarla, darla a conocer, que trascienda. Entonces, pude ver arquitectos como Norman Foster, como Richard Rogers, o como Nicholas Grimshaw, Ken Yang, Peter Eisenman, que se han atrevido a escribir. Entonces dije, aterrizamos esta filosofía y me acerqué a la gente de Foster & Partners, digamos que el despacho más popular del mundo, uno de los más importantes. Entonces les propuse a través de dos de los socios o senior partners de Norman Foster, uno se llama Stefan Belling, el otro se llama Pierce Head, de que, fue a través de Pierce Head. Stefan Belling fue más adelante. Con Pierce Head, si estaban de acuerdo que formáramos un training de alta tecnología para formar
y para fomentar esta filosofía que relaciona la arquitectura con la energía, lo que yo he manejado y aprendido desde que terminé la profesión, desde que terminé la carrera y me especialicé en este tema, a formar y sobre todo a profundizar. Entonces se lo propuse a Pierce, estuvo de acuerdo y así generamos entre las dos oficinas este concepto que se llamó Forms Follows Energy, la forma sigue la energía. Pero obviamente quienes presentaron la iniciativa fuimos nosotros, los mexicanos. Entonces esto funcionó muy bien y un año después, situación muy importante de un patrocinador, generamos un documental que dije, ahora quiero que esto trascienda de otra manera. Entonces quiero hacer un documental donde puedan participar algunos de los más importantes del mundo y que podamos platicar juntos sobre este tipo de conceptos y que se pueda ver de manera gratuita. Siempre he pensado que el conocimiento debe de transmitirse y que sea algo que se transmita de manera gratuita, Sí. que lo pueda ver cualquiera, no solamente estudiantes de arquitectura, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, sino también la gente, cualquier persona, y que estén en redes sociales, que estén en plataformas digitales, en YouTube, etcétera. Entonces, así presenté esta iniciativa. Este patrocinador la confirmó, estuvo de acuerdo, le pareció muy interesante y así logro que se integren 5 grandes. Uno, Daniel Libeskind, de los Estados Unidos. Él es el creador de la Freedom Tower o de un lugar de las Torres Gemelas en Nueva York. También hizo el museo del Holocausto, el museo judío en Berlín. El otro es el arquitecto Nicholas Grimshaw, Sir Nicholas Grimshaw, uno de los grandes de la arquitectura inglesa. Él es el que hizo el pabellón de Reino Unido en la Expo Sevilla 92 y el llamado Eden Project también, un proyecto fantástico. En tercer lugar, el arquitecto Ken Yang de Malasia, digamos que es el padre de la arquitectura bioclimática a gran escala. Además de ser arquitectura a gran escala en diferentes partes del mundo, publica libros a granel sobre su obra, su filosofía. Pues a mí me ha inspirado mucho un libro que publicó en los años 80 o 90 que se llamaba Los rascacielos bioclimáticos, The Bioclimatic Skyscrapers. Y por supuesto, Foster and Partners. Foster and Partners. Entonces ahí no pudo participar Norman Foster, pero sí entraron los otros senior partners, que fue Stefan Deming, el que mencionaba hace un momento, y Pierce Head. Y por último, tu servidor. Cada uno representando a un país. Bueno, mejor dicho, había tres de Reino Unido, pero finalmente representando a sus países y representando nuevas ideas en los despachos alrededor de sus conceptos. Y fue algo muy, muy exitoso. Me gustó mucho el resultado. Son 4 capítulos y están ahí, están en las plataformas digitales desde hace 2 años. Y bueno, finalmente también lograr este hilo conductor de todo lo que estamos hablando. Dije, ahora lo quiero llevar a la lectura, que vean cómo este proceso de trabajo, que para alguien será, pues, cómo poder transformarlo en una oficina. No lo sé, yo estoy hablando de conceptos y esos conceptos dependerá de ti y estoy hablando obviamente en tercera persona. Dependerá de ti qué forma le quieres dar para transformarlo en una constructora, en una oficina, en una agencia, claro, en un estudio, en lo que tú quieras. Hace un momento me quedé mucho con la idea del arquitecto que te impactó en tu vida universitaria y quisiera hacerte una pregunta con respecto a eso que tú me dijiste, bueno, es que era muy atrevido. La pregunta es, ¿qué fue lo que te cautivó? ¿Qué es ser atrevido? Por si en algún momento está escuchándonos alguien y quisiera tal vez trabajar contigo porque sabemos que eres un arquitecto de gran trayectoria, ¿no? Y que has logrado bastantes cosas y orgullosamente pones el nombre de México en alto ante más países, ¿no? ¿Qué es lo que te impactó? ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Qué es lo que para ti es ser atrevido? Bueno, yo siempre agradezco mucho. A veces pensamos que ya todo está inventado. Uh-huh. Yo siempre agradezco muchísimo a la fecha. No hay minuto que no lo haga, que no agradezca a la vida, que no agradezca a la circunstancia o a lo que le quieras llamar, cuando me regresa mi capacidad de sorpresa. En ese momento principia esa manera de admirar y de decir, eso fue atrevido y lo logró. Además de lograrlo de una forma auténtica. Una de las cosas más difíciles es la autenticidad. Me queda claro que nos influenciamos de todo lo que vemos.
pero lo interesante es cómo, a pesar de tener tantas influencias, cómo al final logras esa autenticidad. Entonces, por supuesto no es solamente hablar de arquitectura, puedes hablar de lo que tú quieras. En particular, yo crecí en el mundo del periodismo y de la publicidad. Mi padre es periodista, mi hermana es publicista, y yo crecí en ese medio. Entonces yo escuchaba a los grandes creativos de las agencias de publicidad, a los grandes publicistas, algunos de ellos amigos muy cercanos de mi papá. Entonces, bueno, cuando escuchaba las campañas y cuando mi papá escribía y sigue escribiendo a la fecha sobre eso, pues me maravillaba lo que de pronto, cómo construían una campaña, de dónde venían las ideas, ¿no? Por otro lado, también a la hora que tú empiezas a buscar algo, empiezas a buscar cosas que puedan ser cercanas a ti o cercanas, afines a lo que tú aspiras. Entonces, cuando tú te acercas a ejemplos, tienes que investigar forzosamente. No esperes a que de pronto llegue alguien y te toque la puerta con un letrero, como en una parte de la película de Love Actually, que de pronto aparece el enamorado de una de las protagonistas de la película con un letrero y pone en la grabadora música y te va diciendo todo lo que quieres oír. Eso no va a pasar. Tú tienes que irlo a buscar. Entonces yo empecé a buscar, obviamente, otra vez, autores. Así como hubo algunos que siempre me fueron fantásticos en la lectura, como Michael Ende o Michael Ende o Isaac Asimov, también pintores como la generación del 27, en particular Salvador Dalí, André Breton o algunos otros de México. Siempre me encantó la pintura de Tamayo, me encantó la pintura de Orozco, de Siqueiros. Pero bueno, en arquitectura empecé a buscar alternativas que fueran mucho más visionarias en la arquitectura. Entonces me encontré un libro, por ejemplo, de un despacho inglés que experimenta muchísimo, que se llama Future Systems. Ya no existe ese despacho, pero tiene un bagaje tecnológico, conceptual, de ideas verdaderamente desquiciante. Y digo desquiciante en el mejor de los sentidos de la palabra. Inspirador, fantástico. Así como si te gusta la ciencia ficción y empiezas a leer a estos autores que mencionaba o algunos de ellos, pues, híjole, era oro molido para mí ver eso. Dije, ¿qué se tiene que hacer para aspirar a algo así? Empiezas a investigarlos para saber cómo trabajaron. Me pareció eso muy atrevido. Algunas de sus ideas, o muchas, no las construyeron, pero algunas sí. Por ejemplo, hay un gran centro comercial que está en Birmingham, que algún día tuve el placer de ir a visitarlo. Era tan impresionante que dije, cuando vaya, no puedo perdérmelo y verlo cómo funcionaba, con la envolvente de qué era, ¿no? Por otro lado, hay otro arquitecto francés que se llama Jean Nouvel, y Jean Nouvel diseñó un museo que está en París, que también he tenido el honor de haberlo visitado. Es el Instituto del Mundo Árabe. Y todas las fachadas están conformadas por unos diafragmas que se abren y que se cierran como cámaras fotográficas según la cantidad de sol que hay. Es un espectáculo. Y ese edificio es de los años 80. Yo en ese momento estaba yo con acné en la cara de mi adolescencia cuando ya estaba ese edificio construido. No, una cosa fantástica. Ajá. Y lo mismo cuando ves la obra de Michael Hopkins o del mismo Foster. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Obviamente en un principio pues, se botan de la risa todos, ¿no? Pues, por supuesto. Pero ahora que veo, es que me falta mucho. Bueno, dije mal, me falta muchísimo para llegar a eso. Pero te aseguro que ya empecé el primer paso. Porque quiero ir allá. Y eso es lo que tenemos todos que hacer, ¿no? Con respecto a pensar como una empresa. Y si no das ese paso el que ya dio Raúl, pues bueno, te puedes quedar ahí años esperando que llegue el mejor momento, ¿no? O sea, tenemos claro que no hay mejores momentos, como también te lo dijeron a ti, Raúl, ¿no? Te va a ir bien porque iniciaste tu despacho en el peor momento, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje aquí es,
pues dar el paso, tener en cuenta que pensar como una empresa, pues es más que decir que eres dueño de tu propio tiempo o es más que decir que eres tu propio jefe, ¿no? Una oficina la pone cualquiera. La verdad, en eso no hay ningún mérito. Perdón, pero lo digo. No hay ningún mérito. Cualquiera la pone. Lo importante es que se mantenga, Exactamente. que continúe. Ahí está la clave. Entonces, cuando tú tomas la decisión en abrir tu oficina, en abrir tu estudio, no es porque solamente sepas en ese instante que lo puedes hacer y mantenerte durante 1, 2, 3 meses, sino que desde ese momento o desde antes diga, a ver, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a mover? Échale un vistazo, por ejemplo, que me pareció increíble. Uno de los inventos de Leonardo da Vinci es precisamente de la historia. Estamos hablando del siglo XII, si no me equivoco. Resulta que inventa el primer robot de la historia que tenga la oportunidad a base de poleas, de moverse sin ningún tipo de insumo, con algún tipo de combustible, sino con poleas interiores. Y una vez que lo empujas, se empieza a mover y continúa su movimiento. Entonces, regresando a este ejemplo, es cómo puedes diseñar para ti ese león, que no esperes que llegue de pronto un inversionista y que te diga, a ver, tú, Alejandro, a ver, tú, Fernanda, aquí te van tanto de recursos para que tú pongas tu oficina y yo voy a ser tu mecenas. Eso no va a ocurrir tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tienes que pensar que sea como ese león que se mueva a base de poleas, pero que se mueva continuamente, que no pare de moverse. Y ya más adelante verás si lo haces más sofisticado. Ahora sí, para ponerle, si tú quieres, al final, baterías de hidrógeno. Y que su fuselaje ya sea ya no de madera, sino de fibra de carbono. Pero eso ya será más adelante. Claro. ¿Qué es lo que deben saber las nuevas generaciones? ¿Qué les aconsejarías a las personas que quisieran empezar este proceso de autoempleo? Bueno, primero que tengan la iniciativa. Primero que tengan la iniciativa. Eso es muy importante. La segunda es que investiguen, que analicen. Yo aprendí esto hace algunos años. Una vez fui a dar una conferencia, si no me equivoco, fue a la Universidad de La Laguna, en Coahuila, y cuando entro al elevador, se mete también, o coincide que entra uno de estos coaches sobre dirección empresarial. Y me había escuchado y me dijo, arquitecto, muchas felicidades, me gustó lo que hace, etcétera. Y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta, arquitecto? Digo, sí, claro. Dice, ¿de dónde cree usted que se aprende más? ¿Del éxito o del fracaso? Pues obviamente mi respuesta, y seguramente ya todos habrán contestado lo mismo, pues fue del fracaso, ¿no? Entonces se voltea y me dice con una sonrisa muy particular y me dijo, pues estoy en absoluto desacuerdo. Se aprende más del éxito. Y si no, sigue un fracasado y luego me dices cómo te va. Y se fue. O sea, ya vino la parada y se salió, ¿no? Entonces, entiendo lo que quiso decir. Me queda claro que el fracaso finalmente no es un fracaso, es parte del entrenamiento, como tú lo veas. Pero claro, él a lo que se refería es que si tú quieres aprender algo, aprende de los exitosos, de los que lo hicieron bien. ¿Por qué lo hicieron bien? ¿Por qué les salió bien? No aspires a que te salga idéntico, pero lo que obtengas será una forma de éxito, como sea. Entonces, lo que se debe hacer es que tienen que empezar a investigar, buscar oficinas, empresas que tengan las características parecidas a lo que tú quieres. No importa si es de pequeña, mediana o gran escala. Ahorita hay una gran ayuda a través de las redes sociales y sobre todo de las plataformas que tú te metes a YouTube o cualquier otra y puedes ver cómo empezaron los grandes, ¿no? Y te dan todas sus anécdotas gratuitamente y te dicen muy rápido, hasta te dan los 10 pasos de no sé qué, pero hay que profundizar un poco más. Tenemos que seguir un poco la filosofía de un filósofo europeo que se llama Arne Naess, que te dice, bueno, tenemos que hacer una filosofía, una ecología profunda que se llama la Deep Ecology. Es algo parecido. Tienes que ser una estrategia más profunda y no quedarte solamente con la parte revistera, con la parte de las 7 herramientas o los 7 consejos. La vida no es un recetario. Tienes que profundizar.
Las recetas sirven, pero nada más como parte de una reflexión corta. Lo importante es lo que sigue. Claro, y más que estamos en unos tiempos en donde hay cursos de todo, ¿no? Y hay artículos de los 5 pasos para volverte millonario. Exacto. Y los 10 pasos para hacer un pastel de quién sabe qué, pero pues bueno, oye, pues también dale su lugar al repostero pastelero, Exacto. ¿no? Exactamente. Entonces, veámoslo de esa manera. El éxito, y para la gente que finalmente diga, cada quien tiene que definir qué es el éxito, ¿no? Pero para mí es que seas feliz, es haciendo lo que haces y viviendo como vives. No es una referencia económica, no es una no hay un exitómetro en ese sentido, o no hay una referencia tampoco sobre qué tanto has hecho, sino es cómo tú te sientes con lo. Entonces, finalmente, el éxito es algo que normalmente tarda más de 10 años, o 15, no lo sé, no es algo inmediato, Claro. pero sí tiene que profundizar. Entonces, el principal concepto, el principal consejo es que aprendan, que busquen, investiguen de quienes han visto que lo han logrado y que han logrado cosas similares a lo que ustedes quieren. Estudien cómo lo han hecho, incluso acérquense, trabajen con ellos, para que entonces también entiendan cómo son ahora sí los hilos de las marionetas, ahora sí cada una de estos engranes dentro de la maquinaria. Y por supuesto, le agregan la dosis de la intuición, la dosis de la intención y por supuesto el llevarlo a cabo. Porque un sueño, si no hay acción, no se convierte en realidad. Pues muchas gracias, Raúl. Gran plática que nos has dado, pues vaya, consejos, experiencias, anécdotas, todo esto de un grande como tú. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Work Talks. No, muchas gracias. Y bueno, pues sabes que aquí tienes las puertas abiertas. En el momento en que desees hablar de lo que quieras, aquí eres bienvenido siempre. Muchas gracias, querido Mario. Ha sido un gusto de verdad y me dará más gusto el saber que alguien escuchó esto al otro lado de su radio, al otro lado de su podcast, al otro lado de su computadora y le dio alguna idea para algo. Con eso me sentiría muy satisfecho. Claro, y siéntete satisfecho por la gran plática que hemos tenido, porque seguramente pues tu carrera va a servir de ejemplo para nosotros, para las generaciones que están buscando construir una vida independiente. Y bueno, pues es la intención del podcast de Work Talks, que pueda influir sobre la toma de decisiones y estar bien cubiertos con experiencias justamente de gente profesional. Y agradezco mucho tu participación y pues cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Cualquier cosa que tengas que decir o hablar, tienes las puertas y el micrófono abierto. Con mucho gusto, Mario. Escríbenos a worktxs@gmail.com y compártenos tus experiencias. Gracias por escuchar Work Talks.